Es el imperio financiero más antiguo de la humanidad. Te vuelves un fiel consumidor desde tu nacimiento sin que seas consciente de ello, pues ni siquiera cuando te vas de este mundo, te libras de seguir pagándole a este imperio. Hablamos de la Iglesia y el Vaticano. Su poder no conoce fronteras, lleva milenios de existencia y no parece querer desaparecer. Descubre por qué todas las iglesias, sean cristianas, católicas, mormona y todo el resto de iglesias, siempre te piden diezmo para hacer más grandes sus arcas y el negocio que existe detrás de este lucrativo negocio. Es quizás el imperio más grande del mundo. Una industria que genera miles de millones de dólares por día y su alcance y poderío no tienen comparación. Ha logrado sobrevivir guerras mundiales, crisis financieras y el fin de regímenes en múltiples territorios. Además, fue la primera compañía transnacional. Sus múltiples sucursales y fuentes de financiamiento son envidiadas por las empresas y compañías más exitosas del orbe. Empresas como McDonald's o Burger King son un bebé en pañales si lo comparamos con este gran monstruo con 2000 años de historia. Seguramente tú has sido consumidor de sus productos sin siquiera saberlo. Estamos hablando de la Iglesia Católica y el Vaticano. Su poder es tan grande que se podría considerar incluso como un gobierno alterno. Durante siglos, esta gigantesca empresa ha atrapado millares de seguidores, haciéndose pasar por una fundación de beneficencia. Con esta fachada, ha logrado preservar y expandir la última gran monarquía absoluta de Occidente. Historiadamente ha sido responsable del deceso de millones de personas solo por ir en contra de su idealismo. Pues aunque no lo creas, esta institución ha sumado más muertes que la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Pero, ¿cuál es el origen del cristianismo y la Iglesia? ¿Cómo ha logrado su expansión la Iglesia Católica? ¿De qué manera ha logrado acumular su riqueza y poderío? ¿Desde cuándo existen los papas? ¿Cómo ha obtenido la Iglesia tantos recursos y poder económico? Porque se considera un imperio millonario que incluso es accionista mayoritario de acciones de empresas como Coca-Cola y en el Centurion Global Fund, entre muchas más inversiones que expondremos a continuación. Quédate con nosotros a ver este documental para conocer en detalle la historia de esta organización, sus medios de financiamiento, los escándalos en los que ha estado inmersa, la cuestionable utilidad que han tenido sus ganancias y el lugar en donde terminan. Los orígenes del cristianismo y la Iglesia. Nada es lo que parece. El siguiente video es de carácter informativo. Tiene por motivo exponer la historia de la Iglesia y el Vaticano, así como los orígenes de su influencia a lo largo de la historia en la humanidad, comprender por qué ha persistido durante miles de años y cuáles son sus objetivos en la sociedad. La Iglesia cristiana, todo un tema de debate, pues analizando su historia parece ser un cuento del bueno y el malo en un mismo personaje, tanto en círculos laicos como en los círculos de creyentes. Esto se debe principalmente a que la única evidencia presente es el texto bíblico y las referencias en textos romanos a los primeros cristianos, ya que los manuscritos bíblicos más antiguos del Nuevo Testamento datan del año 200 de nuestra era. Estos resultan poco confiables como documentos históricos. Aún así, dentro de la Iglesia se enseña que fue Jesús el fundador de la Iglesia y Pablo de Tarso el último apóstol, quien difundió sus enseñanzas dentro del Imperio Romano. Por otro lado, las evidencias escritas de otros autores romanos y los restos arqueológicos indican que el cristianismo primitivo era un culto diverso que tenía varias manifestaciones. Para hacer más fácil la comprensión de cómo la Iglesia tomó tanto poder, al parecer se trata del bello y hermoso cuento de la creación divina, adoptada por grupos de élite y gobernantes desde aquellos tiempos, manipulándola a su favor mediante el miedo y control que, de no seguir esas leyes descritas en el Antiguo Testamento, no serás recibido en el reino de los cielos una vez hayas partido de este mundo. Este miedo generó un gran poder de control de masas que los gobernantes aprovecharon a su favor, y poco tiene que ver con el mensaje original que Jesús trajo a este mundo.
Pues es sabido que el mensaje de fe en la humanidad que Jesús, Hijo del Creador Divino, vino a traer a nosotros, debía de liberarnos y no atarnos, pero lo más probable también sea una combinación de ambas vertientes. Geográficamente, los orígenes del cristianismo se localizan en el Medio Oriente, en lugares en donde se practicaba el judaísmo. Desde esta perspectiva, es normalmente aceptado que el cristianismo era un culto alternativo al judaísmo que, además, tenía una fuerte tendencia insurgente frente al dominio del Imperio Romano en los territorios. Era una religión contestataria que movilizaba al pueblo judío a no aceptar el dominio y el poder de los romanos, razón por la cual en sus primeros años, el cristianismo era un culto perseguido. En este periodo, siglos I y II de nuestra era, el cristianismo era practicado en cuevas y lugares ocultos, primordialmente porque para los romanos los cristianos representaban un riesgo para el imperio. Varios emprendedores movilizaron sus fuerzas en contra de los cristianos, ya que la insurgencia para los romanos debía ser exterminada por la fuerza y de manera contundente. Pablo de Tarso y Constantino. Del exterminio al liderazgo del imperio. El discurso e ideas de Jesús tuvieron mucha popularidad dentro del gran imperio romano. La idea de una sociedad entre iguales que colaboran para vivir en armonía y el rechazo a las riquezas materiales tuvieron un impacto significativo. Los líderes del imperio pudieron hacer poco frente a este movimiento que se expandía entre los pobladores desfavorecidos y excluidos. Desde Judea, el cristianismo viaja y se expande por las ciudades costeras del imperio a cargo de líderes espirituales que recibieron el nombre de obispos. Entre ellos, el más reconocido es Pablo de Tarso, el primer papa para la Iglesia, quien, además de establecer varias congregaciones y escribir textos canónicos, también es uno de los personajes de la Iglesia primitiva de quien se tiene mayor cantidad de registros históricos, incluso más que del mismo Jesús. Algunos historiadores llegan a afirmar que el éxito y creación de la Iglesia se debe a su intervención e influencia. De familia judía y con gran relevancia dentro del imperio, dio los primeros pasos para que esta religión fuera aceptada. En el 313, viendo la expansión del culto, Constantino decide legalizarlo y hacerlo una religión oficial del imperio. Con esta decisión, el emperador buscaba disminuir los conflictos internos del imperio que en su momento solo se difundían y crecían. Esta decisión legal facilitó la expansión de las creencias cristianas por todo el imperio romano, que en este punto ya desfallecía. En el siglo IV, Teodosio declararía al cristianismo como la religión oficial del imperio. A partir de aquí, podemos confirmar que el poder de la Iglesia por medio de la intimidación fue una realidad. Incluso sabiendo que el hombre tiene la necesidad de creer en algo, fue un arma usada para el control. Gracias a este mismo emperador, en el 395, el imperio se divide entre sus dos hijos, y así nacen el imperio de Occidente y Oriente. Esta división fracturaría a su vez a la comunidad cristiana, ya que los obispos más importantes estaban en las capitales de cada imperio, Roma y Constantinopla. Las cruzadas y el éxito medieval. Justo aquí es donde surgen los papas. Tras la caída del último emperador Rómulo Augusto en el 476, los territorios europeos se fracturaron en varias monarquías lideradas por pueblos bárbaros. El fin del Imperio Romano de Occidente marcó el inicio de una nueva era, normalmente referida como la Edad Media. En este periodo, los obispos de Roma, autoproclamados papas, lideraron el territorio italiano desde el credo cristiano. Su poder, una herencia del extinto Imperio de Occidente, legitimaba a los reyes bárbaros que se alejaban de los credos paganos para acercarse al monoteísmo cristiano. Durante los 1000 años del medioevo, la Iglesia romana se estableció como la autoridad moral y ética de los reinos medievales europeos. A cargo de los libros sagrados y la ley, se estableció como garante de las monarquías. Aquí inicia la expansión de su propio imperio. La Iglesia lideró y acompañó campañas militares y de conquista de los territorios. Al apoyar a las monarquías y líderes de la época, la institución percibió acceso a tierras y riquezas. Desde el siglo VII, el surgimiento y expansión del Islam representó una oposición territorial por el Mediterráneo. Los musulmanes dominaron el Medio Oriente y el norte del continente africano. Incluso lograron establecerse en la península ibérica y en algunos territorios griegos. Esta competencia en el Mediterráneo fue contrarrestada por la Iglesia, con campañas militares que buscaban volver a cristianizar los territorios ocupados por los musulmanes. El sur de Europa sufrió siglos de conflictos. Luego las cruzadas